Pues voy a continuar con el tema, ¿qué hace que la iglesia sea la iglesia? Segunda parte. Y voy a hablar de que el fundamento de la iglesia es la persona de Jesús. Y fíjate bien, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? Por encima de todo, la persona de Cristo Jesús. Y les leo unos versículos en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 20. Dice así, y quiero que noten porque los apóstoles, autores de las epístolas en el Nuevo Testamento y también los evangelistas que escribieron los 4 evangelios, todo gira alrededor de la persona de Cristo Jesús. Les leo en Colosenses 1, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablando de Dios Padre, dice que su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es, fíjate cómo habla de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos a Dios Padre que es invisible, pero Dios Hijo visible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate cómo habla de Jesús. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es un versículo clave. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Qué tremendo pasaje. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues estoy hablando a líderes, a pastores y líderes de la iglesia. Y antes que podamos, cualquiera de nosotros, pastores o líderes, antes de que podamos comenzar a ejercer cualquier liderazgo en la iglesia, fíjate bien, primero tenemos que habernos acercado a la persona de Jesús y permitido que Él nos transforme, que Él nos cautive, que Él nos conquiste. Todo gira alrededor de Jesús, todo lo que es la iglesia y todo lo que es el liderazgo de la iglesia. Y fíjate, únicamente cuando las actitudes de nuestro corazón han sido transformadas por Jesús, únicamente entonces el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo Jesús, que estuvo en los apóstoles, donde vemos en la historia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí todo lo que sucedió en los Hechos fue por el Espíritu de Cristo Jesús. Y así como el Espíritu de Cristo guió también a los apóstoles que fueron guiados en las Escrituras de todas las epístolas, donde aparece toda la vida de la iglesia, todo lo relacionado con la iglesia. Así que así como el Espíritu de Jesús guió a los apóstoles en el primer siglo, es el que nos sigue guiando a nosotros los líderes en el año 2021. Muchas gracias. Y para ti, pastor, para ti, líder de la iglesia cristiana, fíjate bien, nuestro conocimiento de la persona de Jesús va a ser el motor de nuestro liderazgo. El conocimiento de la persona de Jesús
va a ser el motor de nuestro liderazgo. Va a ser la fuerza, la autoridad. No hay sustituto para nuestro conocimiento de y nuestra relación con Jesús. Número 1, Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Reconocer a Jesús, queridos líderes, pastores, cada uno de nosotros necesitamos reconocer todo el tiempo que el líder de todos nosotros, la cabeza de todos nosotros, es el Señor Jesucristo. Y les vuelvo a leer Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo le pido al Espíritu Santo que este versículo se meta en lo más profundo de nuestro corazón, siervos de Dios, que en todo Jesús tenga la preeminencia. Fíjate, reconocerle a Él y tenerlo como nuestro ejemplo de liderazgo. Cuando esto se hace, no hay lugar para malversión de fondos. Cuando Jesús es la cabeza de la iglesia, no existe la lucha por el poder entre los líderes. Cuando Jesús es la cabeza de la iglesia, no hay envidias, no hay rencores, no hay divisiones cuando Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto es muy sencillo, pero muy poderoso. Y hay que reconocer todo el tiempo que el líder de todos nosotros es Cristo Jesús. Y esto cambiaría muchas cosas en la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? La persona de Jesús. Y hablando de liderazgo, pues estamos hablando de que Él es nuestra cabeza, para que en todo tenga la preeminencia. Me acuerdo en el Instituto Bíblico a principios de la década de los 70s, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios y escuchar a siervos de Dios. Me acuerdo de ellos, estaba Bob Mumford, estaba Ralph Mahoney, Pablo Johansson, Carlton Spencer, Costa Der, David Edwards, y me acuerdo que para ellos todo giraba alrededor de la persona de Jesús. Y cuando hablaban, era el Espíritu de Cristo que yo podía percibir a través de ellos. Muy bien, ese es número 1. Número 2 es Jesús elige a los líderes de la iglesia. Jesús elige a los líderes de la iglesia. Fíjate, estamos hablando de que ¿qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? La persona de Jesús. Y estos son principios primordiales del liderazgo de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y 2, Jesús elige a los líderes de la iglesia. Esto es tan importante. Reconocer que Jesús es el que elige a los líderes. Esto es básico. Miren lo que dice Juan 15:16. En la NTV, Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Qué maravilloso pasaje. Ustedes no me eligieron a mí. Jesús le dice, sino yo los elegí a ustedes. Y he tenido tantas situaciones en 50 años de predicar el evangelio. Me acuerdo cuando pastores me decían, hermano, es que la gente no me está haciendo caso, no estás siguiendo mi liderazgo. Por favor, venga a la iglesia y párese al lado mío y dígales que usted me da autoridad sobre ellos para que me obedezcan y para que me hagan caso.
Y yo les decía, ¿sabes qué? No funciona así. Tú no has sido llamado por los hombres. Tú tienes que saber que Dios te ha llamado. Y esa autoridad no te la doy yo. Y tantas situaciones que hemos vivido. Pero fíjate, no los eligen los líderes, todos ustedes. No los elige la congregación ni los líderes humanos. El pastor Andrés, el pastor Javi, un servidor, el hermano Roberto, los que estamos como padres espirituales liderando en la alianza a un grupo de siervos de Dios, nosotros no los elegimos. Yo recuerdo muchísimas veces cuando me ha tocado decirle a alguien, mira, hay esta necesidad de un pastor para esta iglesia. Yo no te voy a nombrar, yo no te voy a mandar. Yo lo que quiero pedirte es que ores, y si tú sientes que Dios te está llamando a ti, que Dios ha puesto su mano sobre ti y no tienes duda, tú sabes que Dios te ha llamado. Yo les he dicho, necesitan sentir algo así como decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Tú necesitas saber que Dios, y si tienes eso, entonces te voy a pedir que ores sobre la posibilidad de que tú seas pastor aquí o allá. Yo no los elijo, Andrés no los elige, Javi no los elige Dios. Y si Dios no te ha elegido y no estás seguro de eso, cuando te inviten a ser pastor, diles, ¿sabes qué? Yo primero tengo que estar seguro de que Dios me está llamando, porque no todos son llamados para el pastorado. Muy bien, los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Confirmamos el llamamiento divino de un líder. El llamado del Señor es tan importante. Kelly lo mencionó hace ratito. Algunos de ustedes han dudado de su llamado porque estos son tiempos muy, muy difíciles. Muy difíciles. Pero los llamados sienten ese deseo, sienten ese fuego en su espíritu. Y fíjense, los discípulos sí tuvieron que esperar 3 años y medio siendo discipulados, preparados por Jesús para crecer y madurar espiritualmente. Pero el reconocimiento y la confirmación viene de otros ministros. Tampoco tú puedes decir, yo soy pastor, háganse a un lado, ahí les voy. Dios me dijo que aquí el mero, Dios me dio autoridad, Dios me dio el respaldo. No, necesitas el reconocimiento y la confirmación de otros ministros reconocidos por Dios. Número 3, principios en el Nuevo Testamento que hablan del liderazgo en la iglesia. Número 3, permanencia en Jesús produce el fruto en nuestro ministerio. Voy a repetir los primeros 2. El primero es Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia? Jesús. Él es la cabeza. Esto lo tienen que entender todos los pastores de campus, todos los pastores de la alianza. Número 2, Jesús elige a los líderes de la iglesia. Él nos escoge. Yo me acuerdo cuando yo decidí que yo tenía que servir a Dios porque Dios transformó, el Espíritu de Jesús transformó mi corazón. Y número 3 es muy importante. Permanencia en Jesús produce el fruto en nuestro ministerio. Les leo en Juan 15. Verso 5 dice, ciertamente yo soy la vid. Me encanta este pasaje. Y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Fíjate, todo líder necesita permanecer en Jesús. Yo comienzo a muchos que han comenzado bien, pero de repente se salen de la conexión, de la dependencia, de la entrega,
y dejan que la carne tome el lugar y cometen tantos problemas. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Verso 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Verso 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Qué pasaje tan precioso. Y el verso 9 dice, yo los he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. No te salgas del amor de Dios, siervo de Dios. Dice, yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Wow. San Juan capítulo 15. Qué precioso pasaje. Y aquí nos queda muy claro, la permanencia en Jesús es lo que produce el fruto en tu ministerio. No te preocupes. Algunos dicen, no, pero es que yo tengo que tener edificios, números, milagros. Yo tengo que tener a tantos líderes y tengo tantas metas. Mira, nada de eso sirve, nada de eso funciona si no entiendes esto. La permanencia en Jesús es lo que produce fruto en tu ministerio. La permanencia en Jesús. Y el cuarto y último punto es que el Espíritu de Jesús se expresa a través de las vidas de los líderes de la iglesia. Cada uno de estos puntos está relacionado, pero es específico, es diferente. El Espíritu de Jesús se expresa a través de las vidas de los líderes de la iglesia. Que digan de ti, fíjate bien. Y esto no es soñar de cuestiones muy celestiales y cuestiones muy vagas o místicas. No. Que digan de ti que tú les recuerdas a Jesús, que sintieron el Espíritu de Jesús cuando tú hiciste esa cosa, cuando tú les dijiste eso, cuando tú les corregiste. Porque acuérdense que Jesús corrigió dando la vida por nosotros. Cuando tú les llamaste la atención, cuando entraste para reconciliar, cuando tú expresaste palabras de consuelo para alguien que ha perdido un ser querido. Fíjate bien, que digan de ti, que digan de mí, se parecen a Jesús. Algunas veces algunas personas me lo han dicho, hermano, usted se parece a Jesús. Tengo un tío, el hermano menor de mi mamá, que me ha dicho varias veces y pues para mí me hace llorar. Eso me conmueve. Ustedes se parecen a Jesús, que eso digan de nosotros. Se nota luego, ya ven que en los hechos también dijeron, no, pues se ve que estos son los que andaban con Jesús. Se ve, se nota. Y les leo Filipenses 2. 5 al 11. El Espíritu de Jesús se expresa a través de las vidas de los líderes de la iglesia. Filipenses 2:5, mira. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por favor, escucha, porque estas palabras tienen un poder. Es que la revelación que tenían los apóstoles de la persona de Jesús es algo increíble, maravilloso, sublime, divino, majestuoso, algo tan tremendo. Fíjense lo que dice Pablo, y tú necesitas una revelación similar.
Si tú y yo hemos de ser líderes usados por Dios, necesitamos una gran revelación de la persona de Cristo Jesús. ¿Quiénes? Fíjate, les hago esta pregunta. ¿Quiénes son los mejores líderes en la iglesia? ¿Los que tienen más títulos universitarios? ¿Quiénes son los mejores líderes en la iglesia? Los que dicen, no, pues yo tengo el título de pastor principal, yo tengo el título de pastor de jóvenes. No, los mejores líderes en la iglesia son los que tienen una mayor revelación de la persona de Jesús y a través de quienes se expresa el Espíritu de Jesús. El versículo 7, escuchen el Espíritu de Dios a través de Pablo, en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo le pido ahorita al precioso Espíritu de Dios que Él nos ayude a entender esto, que Él está con nosotros y que Él desea expresarse a través de nosotros con un espíritu de servicio, como Jesús, que dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Que toda persona que tenga un contacto contigo diga, wow, tiene un espíritu verdadero de servicio. Que toda persona que venga en contacto contigo diga, wow, tiene el espíritu de humildad de Jesucristo, del que acabamos de leer. Servicio, humildad, el ejemplo de humildad de Jesús. Que cada persona que tenga contacto contigo sienta la compasión, un liderazgo compasivo, como Jesús tenía cuando veía las multitudes, sentía compasión. Y que cada persona que tenga un contacto contigo, que entienda que el amor de Dios Padre es tu motivación, tu soporte, tu todo, así como lo fue para Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Dios, yo pido por cada uno de estos muy amados hijos tuyos. Señor, no está tan complicado esto. Se trata de la persona de Jesús. ¿Cómo vamos a liderar la iglesia si no tenemos el poder y la realidad de Jesús creciendo continuamente en nuestras vidas? Yo declaro, Señor, que tú encontrarás entre los presentes que están conectados ahorita, tú encontrarás a un hombre, a una mujer, a otro hombre, a otra mujer, que te sirvan, que cumplan tus propósitos en esta generación. Oh Dios, cuando tú quieres hacer algo, tú buscas a alguien con quien puedes contar y te revelas a esa persona. Y yo pido hoy que estas 4 verdades, como principios de liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento, se queden grabados en nuestros corazones. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús elige a los líderes de la iglesia. Permanencia en Jesús produce el fruto de nuestro ministerio. Y el Espíritu de Jesús se expresa a través de nosotros con servicio, humildad, compasión y el amor del Padre. Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos y hermanos. Un abrazo para todos.